If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Esto es lo que seguramente oyó Frank Fontaine. Pero empezaremos por el principio. Hola a todos, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos de un caso ovni famoso. Un caso ovni donde hay un supuesto secuestro. Algunos lo conoceréis, otros no. Y nos vamos a Cergy-Pontoise. Es un pueblo dormitorio que está a unos 40 kilómetros de París y está situado en el departamento de Val d'Ussy. En la madrugada fría de 25 de noviembre de 1979, tres jóvenes franceses de estatus social, digamos, bajo, protagonizaron una insólita historia. Frank Fontaine, 19 años, Jean-Pierre Prévost, 26 años, y el senegalés Salomon Daye, de 20. Estaban en un viejo automóvil, un Ford Taunus. Estaban cargando el coche con ropas vaqueras viejas para vender en un mercadillo cercano de Grisors. Intentaban apretujar todo lo que podían, vaqueros, jerseys, en el maletero, subiendo y bajando constantemente del piso de donde estaban, de Prévost. Mientras tanto, Frank Fontaine, que era el más joven, intentaba arrancar el coche. No lo estaba logrando. Pese a los sucesivos intentos, no le quedó más remedio que decirle a sus amigos que si lo podían ayudar a empujar el coche, mientras él seguía intentando ponerlo en marcha. En ese momento, el grupo de jóvenes observó algo muy extraño en el cielo. Observó un objeto que tenía una especie de luz alargada blanca y dijeron que era tan grande como cuando la luna está llena. El objeto parecía descender rápidamente por detrás de los ya viejos edificios de este lugar. Los tres amigos pensaron que era una especie de avión que estaría a punto de chocar contra los edificios, que había tenido un accidente, que tenía algún problema y estaba bajando rápidamente hacia un desenlace final. Salomón subió rápidamente al apartamento para buscar una cámara fotográfica para inmortalizar el momento y hacer fotografías del accidente que parecía que estaba a punto de suceder. Prévost, que es el piso era de este joven, de Prévost, él seguía recogiendo ropa y Fontaine se quedó en ese momento solo en el coche. Arrancó y, como la curiosidad a veces puede más que la mente, arrancó el coche e intentó acercarse al punto probable de la colisión.
Mirad si era peligroso, porque ellos creían que un avión está a punto de tener un accidente. Y Fontaine no se le ocurrió otra cosa que ir con el coche justo en el lugar del accidente. Que si hubiera sido un avión, a lo mejor le hubiera pegado por encima. O vayan a saber qué hubiera ocurrido. Pero era joven, curioso. Y justo cuando arrancó el coche, se fue hacia el lugar. Salomón no encontraba ningún carrete. Pensad que en esa época las cámaras eran antiguas, las cámaras de carretes. Y Prevost estaba en la ventana y empezó a observar la escena. Bajó rápidamente hacia donde estaba Fontaine y a unos 200 metros de distancia se había colocado el coche de su ubicación inicial y Prevost observó un halo luminoso de unos 4 metros de diámetro que movió el coche. Dice que estaba acompañado de 3 o 4 esferas, había grandes y pequeñas, y luminosas. Estas entraban y salían de aquella especie de niebla o de luz resplandeciente. Al final acabaron siendo absorbidas por aquella misteriosa bruma que desapareció del cielo. Imaginan la escena. Salomón buscando un carrete. Fontaine a 200 metros del piso para ver de cerca cómo se estrellaba un supuesto avión. Y Prevost, el otro amigo, bajando rápidamente hacia el coche y parándose en seco al ver que una neblina luminosa estaba justo encima del coche y tenía esferas entrando y saliendo. Imaginaos la escena. Prevost se acercó más y vio que la puerta del coche estaba abierta, pero no estaba su amigo Frank en el interior. Las luces del coche estaban encendidas, las llaves puestas y el motor parado. ¿Pero dónde estaba su amigo? ¿A dónde se fue su amigo? Recordad que él estaba a escasos 200 metros del coche y él cree ver a Frank dentro del coche mientras encima suya estaba pasando todo el espectáculo de luces extrañas. Y cuando acabaron las luces, cuando estas bolas de luz blanca desaparecieron, claro, fue hacia el coche a ver si le había ocurrido algo a su amigo y no estaba. Este joven, Frank Fontaine, que siempre llevaba una cazadora negra, ya bastante hecha polvo, y una mirada un poco lánguida, había desaparecido. Sus amigos inmediatamente avisaron a los gendarmes, a la policía, y estos empezaron a buscar por toda la zona de Cergy-Pontoise, para localizar al chico. Rastrearon todo el entorno, pero no encontraron ninguna pista del joven. Había un montón de hipótesis: asesinato, secuestro, desaparición planeada. Y pasaron 2, 3, 4 días y Fontaine no aparecía por ningún lado. Los gendarmes buscaron incluso en la central eléctrica cercana y especularon que podía haber muerto electrocutado, que tal vez hubiera perdido la memoria y estuviera deambulando por los campos extensos de la región. La brigada de la policía llegó a dragar el río Oise para ver si ahí se encontraba el cadáver. No hubo éxito. Durante varios días, 30 hombres peinaron a pie todo el terreno alrededor de donde había desaparecido Fontaine. Los hombres de policía llevaban un medidor Geiger
Lo llevaron hasta un campo, pero no encontraron ningún rastro de radioactividad. Rastrearon casi 20.000 metros cuadrados. Desde París, el comandante Coucherau seguía muy atento a las investigaciones, pero sin plantear jamás, como primera instancia, como primera hipótesis, la del secuestro de un ovni. La noticia tuvo cobertura internacional. Los gendarmes intentaron verificar, junto a los aeropuertos de Roissy, Cormeilles y Tours, si sus radares habían captado algo anómalo en los cielos de aquella noche. La respuesta fue negativa. Los amigos decían que algo, una especie de avión, una especie de... No decían ovni, porque ellos creían que era una especie de avión, pero que sí, que unas luces extrañas se posaron encima del coche y después desapareció. Finalmente, tras una semana de especulaciones y de búsquedas que no tuvieron que no encontraron al chico, pasó algo. Era el lunes 3 de diciembre de 1979. A las 4:20 de la madrugada, Salomón estaba durmiendo. Oyó el timbre. En pijama, se levantó para ver quién estaba molestando a aquellas horas, ya de muy entrada la madrugada. Al abrir la puerta, se topó con una figura que consideró casi como la de un fantasma. Pero no era un fantasma, ni alguien que le quisiera robar. Era su amigo Frank Fontaine. Lo extraño, es que se comportaba como si no hubiera ocurrido nada desde su desaparición. Fontaine no recordaba nada, solamente decía que iba al encuentro, que se subió al coche al viejo Tanus y que se fue al encuentro de salud o de ese avión. Nada más. A partir de aquí, no recuerda absolutamente nada. Se miró al espejo y vio que le había crecido bastante la barba. Tenía las mismas ropas que el día de su desaparición, el mismo dinero, 100 francos, y todo estaba como si de repente hubiera aparecido, si hubiera sido el momento que estaba en el coche, y para él no había pasado nada. Él no recordaba nada, estaba igual pero con barba y con la misma ropa y el mismo dinero. Desde el principio los gendarmes franceses empezaron a mostrar cierta cautela porque no se fiaban mucho de la historia de Fontaine. El comandante Courcous, encargado de la investigación, descubrió puntos oscuros en la vida de los tres jóvenes. Ninguno poseía carnet de conducir. Vendían la ropa a la mitad de precio de lo que costaba. No tenían ningún papel en regla con la fiscalía, con Francia. Y sin embargo, después de 12 horas de interrogatorios, los tres amigos fueron liberados sin ninguna inculpación. Ellos creían, los gendarmes, la policía, que ese día habían hecho algo extraño. Era gente de... no tenía mucho dinero, un estatus social bajo, no tenían carnet de conducir, vendían ropa en buen estado a mitad de precio, no tenían ningún documento en regla. Era extraño, era... Por eso la policía, al principio, no se creyó mucho la historia del ovni. Y más tarde,
Fontaine concedería una entrevista en exclusiva al Paris Match. Él decía que después de empezar a recordar, al cabo del tiempo empezó a recordar cosas, y él decía haber estado dentro de lo que parecía ser un ovni y que unas esferas le hablaban. Dice que estuvo tumbado en una suerte de camilla mientras todo a su alrededor parecían luminosos, que estaba rodeado por paneles y objetos que no supo describir. Un famoso ufólogo francés, Jimmy Guieu, investigó el caso y escribió un libro donde daba fe de la veracidad de la historia contada por los tres jóvenes. Frank no quiso someterse ni a hipnosis ni a otras cosas que le prometieron que le ayudarían psicólogos, psiquiatras y especialistas. Pero años después, Salomón, quien se convirtió justo después de los sucesos en protagonista de una serie de contactos con un ser de otro mundo. Como veis, aquí no acaba la historia. Frank no quiso hacer más entrevistas, no quiso que le hicieran más pruebas, pero sí, años después, Salomón, su amigo, que dijo que desde ese momento también estuvo en contacto con seres. ¿Pero qué pasó con Frank? En el mismo sitio donde desapareció el joven, entrevistaron al ufólogo Gilles Durant. Contó que después de los incidentes, en el lugar se hizo una gran concentración de creyentes en los ovnis, empleando como reclamo la presunta experiencia de abducción. Decía que había, este ufólogo, personas que creían efectivamente que los extraterrestres iban a desembarcar el 15 de agosto de 1980 y que para ellos era la salvación. Muchos vinieron del extranjero, vendieron sus casas, cerraron las cuentas del banco, lo dejaron todo. Venían con sus hijos y lo único que les quedaba era su coche. A veces no tenían ya ni dinero para volver. Eso ocurrió desde la historia de Frank Fontaine. Mucha gente creía que ahí había ovnis y que se aparecían ahí constantemente. Pero otro investigador, Thierry Rocher, que estuvo aquel día, el día que se reunieron toda esta gente, comparó el comportamiento de estas personas con cómo se comportan grupos sectarios. Algo ocurrió en ese lugar para que toda la gente fuera hasta ahí después del caso de Fontaine. Y es que los jóvenes, no sé si ya obsesionados con la historia y ya inventándose cosas, anunciaron que un tal Aureo, un extraterrestre que tenía contacto físico y telepático con Prevost, vendría en su nave espacial. Por eso toda esta gente, por eso cientos de personas acudieron a este lugar al encuentro. Pero, por desgracia, nunca apareció ningún platillo volador. Y todos tuvieron que volver muy decepcionados. Imaginad. A ver, es un historión. Perdón. Aún tengo el cuello un poco... La verdad es que es un historión. Un chico lo abduce, no se acuerda de nada. Después recuerda que está en una nave. Los amigos empiezan a tener contactos telepáticos con extraterrestres que les dicen
que vendrán un día. Ese día se reúnen cientos de personas dejándolo todo atrás para irse con ellos. Y no me digáis que no era una historia increíble. Después daré mi opinión. Pero ahora voy a decir, que supongo que es lo que muchos queréis saber, ¿qué ocurrió con Frank Fontaine? Pasaron 23 años. No se tuvieron noticias de Frank. Frank se presentó un día para contar su versión de los hechos. ¿Realmente había sido abducido? ¿O se lo inventaron todo? Frank, en un momento de la grabación, se presentó en una entrevista y quería contarlo todo. Empezó a dar respuestas un poco extrañas. Dijo que fue secuestrado, pero que no se acordaba de nada, y que muchas personas se habían aprovechado de todo esto. Dice que tenía 19 años en aquella época. No daba más pistas tampoco. Además de la policía, el Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, el GEPAN, es una comisión creada por el gobierno francés que estudia oficialmente los ovnis. También llevó a cabo investigaciones. El GEPAN no dijo nada en ese momento. Sí, años más tarde ya dijo que esto era una farsa. Eso mismo afirmó el antropólogo Pierre Lagrange, que dijo que Prevost podía haber sido el cerebro de la farsa, ya que su hermano era miembro de un grupo ufológico y estaba suscrito a varias revistas del género. No significa que porque a tu hermano le gusten los ovnis tú te inventes cosas, pero sí que ya cuando empezó la historia a decir Prevost y Salomón que ellos también tenían contactos telepáticos y tal, aquí ya muchos ufólogos, muchos investigadores dijeron, a partir de aquí ya puede ser una farsa, un timo, 3 jóvenes que no tenían nada, a lo mejor creían que ganarían dinero con eso, pero hubo gente, otros físicos y ufólogos, que sí que creyeron que Frank Fontaine había sido víctima de una especie de complot. Este hombre decía que fue organizado por el servicio secreto francés, que lo habían drogado y secuestrado, y por eso no se acordaba absolutamente de nada. Como veis, hubo hipótesis de todo tipo, pero Frank Fontaine reveló algo muy interesante. Dijo que su presunto secuestro por extraterrestres pudo encubrir un escándalo gubernamental. ¿Lo utilizaron para algo? ¿De verdad fue abducido? ¿Esas luces lo desorientaron y desapareció del lugar y no se acuerda de nada? Mi opinión es que el momento del coche y de las luces y de la desaparición, yo creo que sí que fue real. Yo creo que algo le ocurrió. No digo una abducción, pero sí que pasó algo. Y desapareció del coche. Que después ya la historia, ya pensaron, con esto a lo mejor podemos ganar dinero, podemos tener un poco de fama y salir de este mundo mediocre en el que estamos. A lo mejor después ya sí, que todo se lo inventaron. Yo creo que sí, que ya lo que decían los amigos y él mismo eran invenciones. Pero que algo le ocurrió, yo estoy seguro. Y además, pensad en la historia
Salomón ve una especie de avión que está a punto de estrellar y subió corriendo a buscar un carrete, una cámara. No la encontró y él no vio nada. Sí, el amigo que bajó y fue hacia el coche. A ver, la historia del principio de todo es verdad que parece real, parece que algo sí que les ocurrió. Parece que algo pasó ese día. Pero, como he dicho después, yo creo que ya se lo inventaron todo. No creo que hubiera ninguna conspiración del gobierno francés. Y Frank Fontaine no volvió a hablar del tema. Y se quedará como uno de los misterios OVNI, uno de los secuestros extraterrestres más increíbles. Porque recordemos, fue en un lugar donde había edificios. No fue en un campo, ni fue en una carretera. Y estaba ocurriendo un detalle. Lo que ocurre en muchos casos de abducción. Que los coches no funcionan. A él tampoco le funcionaba. Hasta que se acercó más la luz, o las luces, y por eso pudo ir hacia ellas. No sé si hubo más testigos. Me imagino que en un lugar donde hay bastantes edificios y gente en la calle, tendría que haber habido más testigos. No sé, no he encontrado que hubiera gente que también viera esas luces. Y eso me extraña un poco. Eso me hace dudar de también un poquito la historia. Pero yo creo que a este chaval de 19 años sí que le ocurrió algo. No sé si extraterrestre, terrestre, si se desorientó, si le pegó un rayo. Lo que está claro es que es una historia espectacular. Frank Fontaine, el chico secuestrado por ovnis. Gracias a todos y hasta la próxima.